presentamos El Público Tiene la Palabra. La noticia puntual y objetiva, comentada y analizada desde los diversos ángulos para que el oyente siempre sepa la verdad. El Público Tiene la Palabra. Queda con ustedes en la conducción Eduardo Alejandro Álvarez, el vocero del pueblo, el único comunicador social que habla con la verdad. Bienvenidos a El Público Tiene la Palabra. Buenos días, iniciamos su programa El Público Tiene la Palabra, hoy lunes 23 de abril del 2018. Lluvia de candidatos, dice la portada de Perú 21. A solo 5 meses de las elecciones, lista de postulantes sigue creciendo. Jorge Muñoz, de Acción Popular, Alberto Bayac Miranda, de Todos por el Perú, Julio Gagó por Avanza País, Enrique Cornejo por Contigo Ciudadano, Gustavo Guerra García por el Partido Humanista, Humberto Lay por el Partido Restauración Nacional, Enrique Ocrospoma por Perú Nación, Renzo Reyardo por Perú Patria Segura, Daniel Urresti por Podemos Perú, Alberto Beingolea por el PPC, Jorge Villacorta por PPK, Ricardo Belmont por Perú Libre, Manuel Velarde por Siempre Unidos, Juan Carlos Zurek por Somos Perú, Esther Capuñay por Unión por el Perú, Carlos Álvarez, el cómico Carlos Álvarez, hoy candidato a la Municipalidad de Lima por Vamos Perú, Juan Navarro por Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, y este 29 de abril, es decir, el sábado o viernes, el partido aprista va a elegir a sus candidatos para los comicios del 2018. Y acá Perú 21 tiene una nota un poco peculiar. Los hijos que postularían, familiares de actuales alcaldes, buscarán sucederlos en el cargo. En estas elecciones podríamos observar, lo dice en condicional, a más de un hijo de una autoridad en funciones postulando para obtener el sitio de su padre. El caso más sonado es el de Luis Castañeda Pardo, hijo del alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio. Al distrito de Chorrillos se comenta, se murmura, se dice que quizás, tal vez, posiblemente postularía a Augusto Miyachiro Uchikubo, hijo del burgomaestre de gran gestión Augusto Miyachiro Yamachiro. Este alcalde Miyachiro ha sido electo y reelecto varias veces, y los que alguna vez transitamos por Chorrillos y vemos el cambio, la verdad que se nota claramente el cambio. Bueno, ahora ya no va a postular porque no se lo permite la ley y posiblemente postule su hijo. En Los Olivos postularía, también en condicional, Felipe Castillo Oliva, hijo del exalcalde de ese distrito, el doctor Felipe Castillo, también de excelente gestión en Los Olivos. Creo que fue reelecto como 2 o 3 veces, pero cambió Los Olivos para bien, al menos eso es lo que se ve. No serían los únicos. Según Julio César Castiglioni, experto en temas municipales, en Puente Piedra irían a los comicios Renán Espinosa Venegas, hijo del exalcalde Renán Espinosa, y también se comenta que Teresa Ramírez sería la candidata del distrito de San Borja. Todo eso por confirmar según Perú 21. La República, que dice en portada temas también de índole municipal y social, y dice: Ejecutivo plantearía al Congreso el retorno de la bicameralidad, anuncia el presidente Vizcarra. También dice, y esto hay que resaltarlo, en economía, seguridad, de esto nos va a explicar nuestro co-conductor Evin Alberto Querevalú Román, que ya llegó, está en la mesa de conducción. Buenos días. Muy buenos días a los amigos de radio oyentes de Eco Radio. En efecto, vamos a
comenzar la semana con las noticias políticas. Pero también noticias buenas. La República dice en portada y dice página 5, gobierno supervisa la estación 5 de Petroperú y dice lo siguiente el gobierno, no lo digo yo, no lo dice Edwin Alberto, dice el Ministerio de Energía y Minas o el ministro de Energía y Minas Francisco Ismodes junto a los integrantes del grupo de trabajo de revisión y actualización de la Ley de Hidrocarburos del Congreso visitaron la estación 5 del Congreso de Petroperú, ubicada en Saramiriza, puede ser, Saramiriza. Loreto, con la finalidad de conocer la situación actual del oleoducto norperuano. ¿Y qué encontraron? Se supo que el ministro, los congresistas y los supervisores que fueron, dijeron que se logró corroborar la eficiente labor de mantenimiento que se le da al oleoducto norperuano y se destacó el esfuerzo de los trabajadores y funcionarios de Petroperú en esta labor. Entonces, no lo digo yo, no lo dice el operador, no lo dicen los funcionarios de Petroperú, no lo dice Edwin, lo dice el ministro, lo dicen los congresistas y toda la gente que fue. Se logró corroborar la eficiente labor de mantenimiento que se le da al oleoducto norperuano y se destacó el esfuerzo que habrán visto trabajando seguramente arduamente con lluvia a los trabajadores. Con lluvia. Claro. Explícanos, después. Porque yo te cuento lo que dice la noticia. Dice la noticia. No sé cómo fue el detalle, ya lo contarás tú. Vamos a una pausa y retornamos en El Público Tiene la Palabra. Retornamos con El Público Tiene la Palabra. También hay una nota importante que está en todos los medios de comunicación y que trae a colación lo que conversamos el día viernes con Edwin. En la primera media hora tratamos ese tema y ahora, caramba, parece que está tomando fuerza. Razolí. Ministro una hoja, Javier una hoja. Piqué dice que apoyar uso de la CTS para vivienda de ninguna manera desnaturaliza el ahorro de trabajadores. El proyecto de ley que plantea que los trabajadores puedan retirar hasta el 80% de su compensación por tiempo de servicio para financiar la adquisición o mejora, es decir, ya tienes una vivienda, quiere hacer segundo o tercer piso, recibió el apoyo total del titular del Ministerio de Vivienda, Javier Piqué del Pozo. ¿Qué dijo el ministro? Si se puede usar para mejorar la inversión y que la economía se mueva, me parece que es muy bueno. Imagino que lo estarán revisando con detalle y después aseguró que desde su punto de vista la iniciativa legislativa, acá destrozando el argumento de los opinólogos economistas neoliberales, dijo, la iniciativa legislativa, que es apoyar el uso de la CTS para vivienda, no desnaturaliza el uso de la CTS, los cortó de plano. Cabe destacar que el proyecto especifica y propone que el uso del 80% de la CTS pueda enfocarse en la compra de terrenos, el pago de la cuota inicial de un crédito hipotecario y la adquisición de préstamos para construir o remodelar una vivienda. Pero también recomendó que hay que estudiar y analizarlo bien. En el 2017, recordemos, el Congreso aprobó una ley que permite a afiliados a las AFP retirar hasta el 25% de sus fondos de pensiones para pagar la cuota inicial del crédito hipotecario de su primer inmueble. Esto ya con el 80%, Edwin Alberto, ya más de la mitad puede ser más de la mitad de un pago de un departamento o gran parte de un departamento, Edwin Alberto, con lo cual los últimos años de nuestra vida futura, así que Dios así lo quiere, estaríamos un poco más sueltos
para no estar cargados con nuestra presión en nuestro sueldo. Claro, definitivamente este es un buen proyecto porque alivia a los trabajadores a liberar su economía, pero aún más es que los trabajadores, que en la gran mayoría tienen un buen fondo, compensación de tiempo de servicios, le dan la oportunidad para saldar algunas, por ejemplo, hay alguien que ya la gran mayoría de trabajadores ha apuntado a comprar departamentos, ¿no? Y esto le aliviaría para sus cuotas, y entonces el trabajador se sentiría y le bajaría esa presión que tienen para que tenga a menos mayor, años, Evin Alberto. casi, ¿no? Yo estaba haciendo un ejercicio el de inversión, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no? La mayoría de trabajadores, por las cantidades de años que tiene, 30, más o menos, 32 años. Claro, más o menos tiene un fondo. Imagínate que 300,000. vamos a 30,000 dólares. Vamos a ver, $30,000. 30,000 dólares, ¿no? Imagínate tú, 30,000 dólares por la cantidad de trabajadores que hay en el Perú. O sea, es una buena cantidad de dinero que se movería, Evin. Claro, de inmediato. Y entonces acá lo que sí es cierto es que no les conviene. Tiene razón, cuando tiene razón. Que se movería y pero dinamizaría la economía. Acá los opinólogos y los bancos, ¿no? Finalmente que los bancos no han salido a decir nada, pero mira, a veces hay una equivocación, porque si yo tengo créditos con la banca, el dinero finalmente se va a la banca, ¿no? Pero ya me libero un poco de presión en casa para tener mayores una cosa es que se beneficios. Y otra cosa es que yo lo maneje. El problema es que están perdiendo, es que le están sacando el dinero del bolsillo. Ya no lo van a manejar, lo maneja otro, como quiera. El problema es que ya lo tenían todo y primero fue 25%, ahora quieren 80%. Están perdiendo el control del dinero. Claro, imagínate, a ver, un ejemplo claro, para que tú puedas tener acceso a un crédito de cualquier departamento, tú tienes que tener el 10% del monto total, ¿no? Eso te piden. Entonces, mayormente ahí serviría también como parte de ese fondo, ¿no? Y la letra sería menor. Claro, bajaría el descuento que te hacen por planilla del monto de la letra mensual, bajaría, por decirte, de 1.900 podría bajar a 600, 700, con lo que te alivia, Evin Alberto. Definitivamente, ese es un proyecto muy bueno, porque finalmente lo que se tiene que aprender en el Perú es a que los trabajadores tomen sus decisiones. Acá no, acá los bancos no han tomado decisiones por nosotros, parlamentarios han tomado decisiones por nosotros. Y entonces, cosa que no está bien. Acá la decisión, mira, de liberar el 95% del fondo de las AFP ha servido para dinamizar la economía, y qué bien que los trabajadores saben invertir en este momento porque ya la tienen clara. Entonces, en el proyecto de ley que los trabajadores pueden retirar el 80% de su compensación por tiempo de servicio, me parece una buena medida, y hoy por hoy que la economía está estancada, eso dinamizaría la economía en el país y eso generaría lo que se está buscando, mayor trabajo para la gente, mayores gastos, y entonces eso entra a ese círculo virtuoso, ¿no?, de una economía boyante como siempre ha sido en el Perú. Falta dinamizar la economía, que se detuvo por el fenómeno costero, ¿no?, y por la corrupción, pues, que está campeando en nuestro país, que es dos cuestiones que no nos dejan avanzar como país para ir al vía de desarrollo. Esto de la CTS para vivienda parece que tiene viento favorable y todos están hacia el mismo lugar, y creo que se va a dar, se va a aprobar, va a ir al pleno y lo van a aprobar, y el trabajador va a poder por fin ir y decir, bueno, me gusta ese departamento, iba a estar hipotecado toda mi vida, 20, 15 años, ahora voy a pagar tanto, y en 5 años, con una cuota menor, voy a poder salir de este problema y pasar los últimos días de mi vida con algo propio o mío, como habla el ciudadano de a pie. Me parece importante, y ojalá que la apruebe la comisión de vivienda, ¿no?, y pase al pleno para su aprobación. Yo creo que es importante eso para dinamizar, insisto, la economía, porque los trabajadores comenzarían a mover, los que están en planilla, una cantidad extraordinaria de dinero, que mañana vamos a traer unos cálculos más o menos para que la gente que no se escucha esté enterado. Sí, porque la verdad que es
cantidad de gente nos ha preguntado y es cierto, ¿va o no va? Y les he dicho, es un proyecto que se está debatiendo, son 3 comisiones en las que tiene que, de acuerdo a ley, pasar para de ahí ir al Pleno, pero parece que tiene viento favorable, decir, hay consenso en que es algo bueno para los trabajadores. Bueno, aparte, como está desacreditado el Congreso, no le conviene ponerse de espalda a la población. Yo creo que lo va a aprobar. Yo también pienso lo mismo. Sí, vamos a una pausa comercial y retornamos con el público. Tiene la palabra. Retornamos con el público. Tiene la palabra Edwin Alberto. Sí, es importante también resaltar la visita que ha hecho el ministro con la Comisión de Energía y Minas al oleoducto norperuano, porque el ministro ha sostenido, ¿no? Y eso es importante porque está resaltando, el ministro dice, el recorrido permitió además, dice, visibilizar la labor de mantenimiento que se le da al oleoducto norperuano y destacar el esfuerzo de los trabajadores y funcionarios en esta área. Creo que eso es lo que nos faltaba, de que los ministros vayan a la zona para que conozcan la realidad del oleoducto norperuano, porque una cosa es estar en el escritorio, ¿no? Y otra cosa es ir a la selva, al campo. Yo te decía, creo que el viernes pasado, te decía que habían hecho un programa como si fuera la ciudad de Lima. Y justamente justo tú decías como brujo que de repente podía llover y eso malograba todo y salió. Ha salido, es decir... Ya le está quitando el trabajo a Yossi, Díaz Canseco y a todo lo que aciertan los pronósticos. Lo que pasa es que nosotros conocemos la particularidad de la selva. Has trabajado ahí, por haber trabajado la zona, más de 30 años por allá, y eso nos da esa, digamos, autoridad para poder opinar y decir, pues, lo más importante de todo esto es que para que el público sepa que hubo una campaña mediática en contra de Petroperú para privatizar el oleoducto norperuano y comenzaron una serie de cortes, ¿no?, que generaron derrames, y eso hace que ante la población apareció como que era incompetencia por parte de los trabajadores. Salieron ministros, salieron hasta el mismo presidente de la República a hablar en contra de la empresa, alguna candidata presidencial se fue hasta la zona, cuando desconocían el fondo de todo esto. Es que de los 17 derrames que hubieron últimos, ¿no es cierto? Atentados, 15 de ellos fueron provocados por manos extrañas, atentados al oleoducto norperuano, y eso tiene que quedar claro. Entonces, ha sido oportuno. No, ya quedó claro, porque la OEF de Sinermin ha dicho que los atentados han producido derrames en su gran mayoría. Claro, pero fíjate tú, esa campaña mediática que hubo todo un año en contra de Petroperú, que deterioró su imagen, esa es la que queremos nosotros levantar como parte de los peruanos que queremos a este país, y que parte de la industria petrolera que todavía la tenemos como Petroperú se mantenga, porque es estratégico. O sea, aquí no estamos nosotros mirando el trabajo de la gente, porque los trabajadores son expertos en diferentes materias, como trabajadores, como técnicos. Acá lo que estamos pensando es en el país. ¿Y el país qué significa? Que el oleoducto norperuano por allí puede discurrir cerca de 12.000 millones de barriles de petróleo para que vaya a la nueva refinería de Talara, y eso le daría una cadena de valor a Petroperú que hace bien para todo. Es decir, cuando yo hablo de una cadena de valor, hablo del mismo gobierno, porque estamos hablando que el gobierno recibiría más o menos un promedio de 200 a 250 millones en impuesto a la renta. Adicionalmente, lo que paga, lo que se genera como por el transporte mismo, y eso va a tener ingresos extraordinarios. Por un lado, Petroperú, para poder pagar la modernización, porque aquí hay hechos que son relevantes decir. Por ejemplo, la gente tiene una idea equivocada que los 2.000 millones de dólares que se ha puesto al mercado internacional son como que el gobierno nos está financiando, y entonces eso no es verdad. Para que el público de Radio Eco tenga el conocimiento, Petroperú financia todos sus proyectos durante toda su vida sin necesidad del gobierno. Más bien, los gobiernos de turno han estado siempre prendidos de Petroperú para, de una u otra cosa, mediatizarla con temas que
no la dejan expandirse, que no le ponen muchas trabas y no se puede competir con los privados. Acá lo importante de esta visita que han hecho con el gerente actual, Esteban Bertarelli, es que hay un conocimiento cabal de lo que queremos nosotros para el oleoducto norperuano, y lo único que hay que hacer, la tubería está buena, que hay que sí acotar, ¿no es cierto?, los riesgos para poner más válvulas en sitios donde pueda llegar a los ríos. Yo creo que eso es pertinente, pero eso se puede hacer a largo plazo, porque en este momento el oleoducto norperuano puede bombear hasta 100.000 barriles diarios. Entonces, si la producción está por esa zona en promedio más o menos entre 8.000 a 10.000 barriles, o sea, podemos soportar nosotros cualquier producción temprana, ¿no?, y irnos modernizando en el tiempo. Yo creo que las inversiones que se van a hacer en el oleoducto norperuano, y que hoy, qué bien que el ministro ha resaltado, el ministro de Energía y Minas, Ismodos Mesano, ha resaltado que se ha hecho las labores de mantenimiento, y que al ir a la zona conoce cómo trabajan los técnicos de Petroperú, ¿no?, en climas, por ejemplo, con lluvias, con rayos, con truenos. A veces la gente hace tipo de trabajos permanentes durante muchísimos años. No, y qué importante, y que yo recuerde, debe ser en los últimos 40 años, la primera vez que un ministro de Energía y Minas resalte la labor de los trabajadores del oleoducto norperuano Petroperú, y diga que a la hora que estuvo en la estación 5 de Petroperú, ubicada en Saramiriza, Loreto, diga que viendo in situ el oleoducto, resaltó la labor de los trabajadores, diciendo que cumplen una labor eficiente. La verdad que es un espaldarazo para estos señores que están 15, 16, 17 días trabajando con lluvia, con frío y en condiciones inhóspitas, pero así trabajan. Eso es muy bien que haya pasado y que hayan llegado con lluvia, para que los congresistas, el ejecutivo, el ministro vean cómo es la labor de los trabajadores de Petroperú. Parece que hasta el Diosito de arriba está atento a lo que pasa en el oleoducto. Claro, mira, para que el público conozca, el oleoducto norperuano pasa por sitios inhóspitos de la selva. Explícanos eso. Y hay zonas pantanosas, donde los trabajadores a veces por recorrer el oleoducto se han metido y hay que sacarlo. ¿Más de medio cuerpo? Claro, o sea, hay que sacarlo con ganchos ahí. Sí, es muy peligrosa la selva en realidad, pero que destaca la labor de los trabajadores que al hacer su recorrido por la tubería, ¿no?, tienen esas situaciones pues difíciles, por las características de la selva, ¿no?, las cantidades de animales que hay, pero que es parte del trabajo que lo ha hecho la gente con eficiencia, y creo que hoy por hoy debemos ya tecnificar. Por ejemplo, no sé si hasta qué punto el satélite último que compramos tiene imágenes para poder detectar a la gente que atenta contra el oleoducto, ¿no? Y sería una buena razón para de una vez por todas también desde utilizar la modernidad como el satélite que hay al momento, para ver si podemos detectar las cosas a tiempo en los atentados que le hacen al oleoducto norperuano. Allí lo que también hay que tener cuidado, ¿no?, es que ha ido la Comisión de Energía y Minas, ¿no?, un grupo de trabajo de Miguel Román Valdivia, que tenía el grupo de trabajo para la... ¿Tú te refieres a la ley? Están viendo la ley de hidrocarburos. Sí, y han ido también con la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, la Sociedad de Hidrocarburos, y entonces lo que sí queremos de verdad es que se exija más a las empresas que tienen concesionados los lotes de petróleo en la selva, porque no han realizado inversiones en los últimos años. Entonces creo que allí es importante revisar con más detenimiento
que no se apruebe pues ese alargue de 70 a 70 años, que haya mayores inversiones en exploración. O sea, hay una serie de cosas que hay que modificar, pero que no tiene la palabra la Sociedad de Hidrocarburos, porque si no estamos hablando de un proyecto lobista, y eso no debe pasar más en nuestro país. Es una opinión de parte, por lo tanto no resiste ningún análisis. Acá el ministro es una labor eminentemente del Congreso de la República, y los señores congresistas saben que de ninguna manera van a dar de 30 a 70 años, porque los congresistas ya lo han dicho, que eso sería atentar contra la seguridad energética del país. Así que lo que puede opinar el ministro, o los opinólogos, o la gente de la Sociedad de Minería y Petróleo, es su opinión, pero lo que deciden es en el Congreso de la República, y los congresistas la tienen clara, que es hora de defender al Perú y no a grupos que tienen intereses, no el interés del Perú, sino intereses económicos. Sí, creo que es importante ya en el Perú erradicar la corrupción, porque estos grupos también, estos grupos económicos están trabajando para esta ley que es eminentemente lobista, y creo que no es bueno para el país. Si el Congreso de la República quiere limpiar su imagen deteriorada en los últimos meses, yo creo que no sería bueno abonar con un proyecto de estas características, porque le haría daño al país. Acá lo que debe hacerse, creo, es oportuno señalar dos cosas puntualmente. ¿Cuáles? Mira, esta ley se creó en el año 1993, la ley de hidrocarburos 26621, donde se creó Perú Petro. Y se crea Perú Petro para que mediante comience a generar competencia, entregar lotes de petróleo, ¿no?, para que suba la producción, para que haya mayores reservas, para que los precios sean competitivos. Eso fue lo que aparentemente se creó. Esa era la finalidad. Esa era la finalidad. Pero en la práctica... En la práctica, mira, cuando Perú Petro toma los lotes, la producción de petróleo, ojo, porque eso es importantísimo para poder mirar este proyecto. La producción de petróleo... Antes de eso, ¿cuánto era? 123,000 barriles diarios. Después que ellos ingresaron con esa ley, ¿qué fue? ¿Bajó a cuánto? A 46,000 barriles. Entonces, en vez de ayudar a la mejora de la energía y de Petroperú, perjudicaron todo el movimiento petrolero. De Petroperú, no, de Perú Petro y del país. Del país. O sea, si tú te das cuenta, yo estoy produciendo 123,000 barriles en 1993, cuando tenía todavía todo esto Petroperú, ¿sí? Con privados, con producción propia. Y hoy en 46,000, y todavía me estoy demasiado exagerando. Entonces, yo creo que esta variable es importante para que la Comisión de Energía tome en cuenta. Si yo te di privados a ti la producción en 123,000 y tú la has bajado a 46, ¿qué mejor has hecho para el país? Claro, de ninguna manera. O sea, ¿qué inversiones has realizado? Así es. Entonces, no ha habido relaciones en exploración. Y entonces, allí creo que es importante tener una mirada diferente del país. ¿Sabes lo importante que tiene que hacerse a partir de ahora? Todos los lotes de petróleo deben ser del Estado peruano número 1, vía Petroperú, y que venga cualquier empresa que tenga respaldo económico, financiero, que sea de primero índole. Yo creo que ahí le vamos a quitar, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones de corrupción, estos lobismos que hay, porque somos el único país que no cautela sus recursos naturales como el petróleo y el gas. Somos el único país que no tenemos un horizonte visionario para las futuras generaciones. Pero ya se fue PPK y se supone que el presidente Vizcarra es un provinciano que piensa en el Perú y no va a permitir que existan esas actitudes lobistas en el Ministerio de Energía y Minas y en Perú Petro. Mira, con este proyecto, y ahí apunta, ojo, y ten muy en cuenta para que tú como periodista lo digas, el lote 10 en Talara lo tenía antes Petrobras, hoy lo tiene una empresa china, ¿correcto?
ese lote ya vence en los próximos 3-4 años. Y debería regresar, ¿a dónde? A manos de Petroperú, porque ya tiene la refinería ya, para que vaya directamente Eso hay que hacer procesarlo. Eso hay que verlo. Y el otro es el 1AB, ¿no? El Z1, que está en el mar. Son dos lotes principales que deben regresar a manos de Petroperú porque fueron de su propiedad. Y entonces mira, con esta producción, todo a la refinería, eso sería algo magnífico porque es un crudo de primera calidad. Entonces tenemos que decirle a la Comisión de Energía y Minas que están viendo lo que es la ley de hidrocarburos y que yo creo que después de haber visitado la estación 5 y cuando retornen a la capital, de inmediato van a ver en el pleno la ley de hidrocarburos. Definitivamente, porque pero tiene que haber modificaciones, o sea, no tiene que pasar este proyecto al pleno del Congreso, porque... ¿Modificaciones o enmiendas? Es decir, a lo presentado, decirle, 70 años no, que siguen 30, son enmiendas a ese proyecto presentado. Claro. Si hay enmiendas, sí, porque lo que ellos quieren es modificar, que es diferente, enmienda a modificar. Si es modificar, van a ponerle, ya que sea 50. No, y las facultades extraordinarias que le dan a Perú Petro atenta contra el país, contra las mismas normas internas, o sea... Sí, hemos tenido la oportunidad de leer, parece que Perú Petro fuera el que dominara el petróleo y no el Ministerio de Energía y Minas ni Petroperú. Es que Petroperú ahí no tiene participación. Solamente tiene que aceptar lo que dice Perú Petro. Lo que dice Perú Petro es el que da las normas para la entrega de los lotes, la que califica a las empresas petroleras, ¿no? De manera Entonces hay que poner en Perú Petro gente que tenga la camiseta del Perú. Del Perú. Ahí el ministro... Un Paolo Guerrero debe ser presidente de Petroperú, que juegue por el Perú, no por dinero. Así es, un buen presidente de Petroperú. Y de Perú Petro. Un presidente de Perú Petro que tenga la camiseta del Perú y que no tenga compromisos con ningún privado. Ni que haya trabajado ni asesorado a alguna de esos grandes lobbies extranjeros de esas empresas mediáticas. Sí, porque eso es lo que le hace daño al país. Nosotros queremos un cambio profundo, radical, toda la población peruana, de manera que este es el momento oportuno para hacerlo. Yo creo que lo que ha dicho el ministro, y eso hay que muy bien graficarlo, hay que resaltarlo. Que es la primera vez en 40 años que se resalta la labor de los técnicos de Petroperú. Pero además que dice, sí se ha venido haciendo el mantenimiento como hemos venido sosteniendo. No, y las fotos que ha puesto en el diario La República en la portada son evidentes. Es decir, se ve claramente la forma como el presidente o el encargado de Petro y los técnicos le explican la labor, y es más, recorren todas las instalaciones para ver la calidad de trabajo de los técnicos de Petroperú. Vamos a una pausa y retornamos con El Público Tiene la Palabra. Vamos con El Público Tiene la Palabra, 440-5790, el teléfono del pueblo peruano. La verdad, Evin, que importante lo del ministro de Energía y Minas, Javier Ísmodes, resaltando las condiciones operativas del oleoducto norperuano y desvirtuando esas informaciones tendenciosas de ONGs interesadas en decir que el oleoducto está obsoleto. Ya con esto el ministro hizo un corte y dijo está en condiciones operativas y los técnicos realizan su labor de mantenimiento de primer nivel, y tuvo la generosidad, la amabilidad de felicitarlos uno a uno en todo su trayecto. La primera vez en 40 años que un ministro lo hace. Sí, el ministro Ísmodes visitó también el kilómetro 24 donde hubo estos atentados y han hecho la remediación ambiental. Entonces allí Petroperú hace una remediación ambiental, deja todo ok, ¿no? Y ha resaltado también eso el ministro, el kilómetro 24 y el 103 hayan habido atentados donde ya se hizo la remediación ambiental y no pudieron entrar al kilómetro 182 por los efectos climáticos, por los efectos de las que lluvias. El brujo Evin predijo el día viernes y se suscitó el hecho. Sí, es que es así, en la selva es como te digo. Eso es lo que deben ver los técnicos de Petroperú, eso es lo que deben ver lo de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos,
de minería y petróleo, no es estar en un escritorio, hay que estar en el campo, estar trabajando 10, 15, 20, 25, 30 años y ver cómo se trabaja ahí. Sí, es importante eso. Yo creo que con esto vamos a levantar esa noticia porque es importante para que las ONG ambientalistas dejen de atentar contra Petroperú, porque ellos tienen un interés subalterno para poder levantar fondos del extranjero con tratando de utilizar a las comunidades indígenas, que lo único que están haciendo es exacerbar los ánimos con algunos dirigentes que no tienen falsos apus, que yo le llamo, ¿no? Que no tienen representación a efectos de levantar fondos de ONG ambientalistas mundiales. Ya está con nosotros, ya está aquí el especialista en temas de seguridad y salud en el trabajo, el señor Juan Errázuriz. Buenos días, buen inicio de semana, que Dios lo bendiga. El público tiene la palabra. Sí, buenos días, sí, Eduardo. Sí, como siempre, para que los trabajadores tengan algunos conocimientos respecto a los beneficios de la ley. Dime, Juan, la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿cuándo fue promulgada y cuáles son los beneficios? ¿Desde qué año está esta ley que los trabajadores todavía no la asimilan? Sí, ¿cómo está? Buenos días, Evin. El Perú dando cumplimiento a mandatos internacionales y a mandatos a nivel regional como la Comunidad Andina de Naciones, tiene un compromiso de cumplimiento para prevenir los riesgos en el trabajo. Y en contexto se dio la ley 29783 en agosto del 2011. 2011. O sea, cuando era presidente en Ollantumala. Sí, efectivamente, sí. Y uno de los beneficios, que es de mucha importancia para los trabajadores, es que se debe, y es de cumplimiento de las empresas, es realizar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral. Es uno. Y existe otro de los beneficios, que es elaborar el mapa de riesgo de las áreas operativas y administrativas. Es una fotografía, digamos así, entre comillas, de los diferentes áreas de trabajos y a lo que están expuestos los trabajadores y los riesgos y cómo se deben reducir esos riesgos. Entonces, cuando hay peligros, se hace un mapa de riesgos a efectos de minimizar justamente los peligros en contra de los trabajadores. Exactamente, es una información que la van a manejar los trabajadores y toda la gente que está visitando las áreas que he hecho mención. Señor Juan Errázuriz, Sí, entonces Eduardo. quiere decir que esta ley es eminentemente de prevención. Es decir, la ley se hizo para que no ocurrieran accidentes, sino que la cuestión de prevención fuera eficaz. Sí, correcto. Ese es el espíritu de la ley. Pero, de acuerdo a los hechos, los accidentes es difícil de evitarlos muchas veces, pero sí se va a reducir el impacto tanto en la persona como en las instalaciones de la empresa. Con esta ley no se evitan, repito, accidentes, pero sí se tratan de reducir los impactos. Otro de los beneficios que es de mucha importancia, y por primera vez lo estoy considerando El papelito. como un logro laboral, con esta ley se ha conformado el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los gobiernos regionales de seguridad y salud en el trabajo, los consejos nacionales y los consejos regionales. Y aquí participan el Estado, participa la CONFIEP y las 4 centrales sindicales. Cada uno tiene su representante, se reúnen para tratar temas relacionados con la política de seguridad y salud en el trabajo. Estas reuniones son mensuales, semestrales, trimestrales, periódicas, ¿qué tiempo? Sí, Las direcciones regionales tienen toda una agenda. Ah, caramba. Claro, No, o sea, la verdad que desconozco, por eso esto estoy preguntando. es a nivel nacional, ¿no? Sí, en todas las regiones están funcionando los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo. Igual intervienen ahí Salud, el Censopas por el Estado, el Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo, Las centrales sindicales y la CONFIEP. Ahí se reúnen para determinar temas de política regional, en el caso de los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo.
Otra de las ventajas de los beneficios de esta ley es que ya el empleador, cuando hay un accidente, ya tiene los pasos y los mecanismos para reportar al Ministerio de Trabajo. Aquí quería... Entonces la pregunta que viene acá es, ¿cuántas empresas ya han implementado esta ley? Sí, participé el año antepasado en reuniones del Consejo Regional de una región en Piura, y comenzando que la Dirección Regional de Trabajo no tenía su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esa es la base de la ley, la conformación de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. Perdón, y aquí el problema es que los comités recomiendan, y los que deben darle cumplimiento a la ley son los Ministerios de Trabajo y la SUNAFIL. Ellos son los que están en la obligación de visitar a todas las empresas y a todos los centros laborales que tienen menos de 20 trabajadores para ver si es que aplica la conformación del comité o que se nombre un supervisor y de seguridad y salud en el trabajo. Claro, mira, lo importante de esas reuniones de las centrales sindicales con las direcciones regionales de trabajo es porque ven una política marco de los problemas laborales que pasan en la región. Y yo me acuerdo también que participé hace 2 años también atrás, ¿no?, en una mesa donde se estuvo abordando, por ejemplo, el tema de las extorsiones en las obras de construcción civil, ¿no? Sí. Entonces, allí las centrales también querían pues que se identifique a los sindicatos, y prueba de ellos que salió una ley, sí, ¿no?, donde se comenzó un empadronamiento para ver quiénes eran los sindicatos verdaderos, ¿no? O sea, políticas marco que justamente parten desde los consejos nacionales. Es decir, aquí en Lima, en el Ministerio de Trabajo también están justamente lo mismo, lo que dice el señor Razori. Sí, esa es la importancia. A nivel nacional se van a reunir los consejos regionales y el Consejo Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, y la reunión de esos entes conforma el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahí es donde se aplica la política nacional que baja a todas las regiones. Sí, es muy importante porque están participando nuestras organizaciones sindicales, claro, las centrales sindicales participan aquí. Lo que nos dijo el señor Razuri es que esta ley nace por convenios internacionales que el Perú ha suscrito, es decir, compromisos que ha dicho cómo minimizar los riesgos en la salud, ¿no es cierto?, de los trabajadores. Y entonces el Perú es un fiel cumplidor de las normas. Lo que falta es cómo hacerlas cumplir, que los trabajadores conozcan sus derechos, que los trabajadores sepan la importancia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y eso quiero que resaltes, porque los sindicatos desconocen esto. O sea, el Comité de Seguridad en el Trabajo, ¿cuáles son sus funciones? Los sindicatos allí, ¿qué es la participación? La conformación de los comités de seguridad y salud en el trabajo es fundamental como un derecho de los trabajadores, porque en estas reuniones es donde vamos a ver, en las reuniones con la empresa, con el empleador, es donde vamos a ver las actuaciones de la empresa en temas de seguridad. Y son reuniones netamente preventivas. Y dentro de las funciones, tiene una serie de funciones el comité, que está detallado en el artículo 42 del reglamento de la ley. Una de las funciones dice vigilar por el cumplimiento y de la normativa. ¿Y cuál es la normativa? Es la ley y es el reglamento y todas sus modificatorias. Otra de las funciones que es de mucha importancia, dice realizar inspecciones periódicas a las áreas administrativas y operativas. ¿Y con qué? ¿Cuál es la finalidad? Son netamente preventivas para hacer recomendaciones de la empresa. Y otra de las funciones del comité, realizar investigaciones cuando hay un accidente o una enfermedad relacionada con el trabajo para emitir las recomendaciones del caso. Mira, hay algo importante que ha señalado y que establece esa ley. Por ejemplo, un trabajador nuevo, para que ingrese a una empresa, tiene que realizársele un examen médico, sí, ocupacional se llama. Sí,
También me había olvidado dentro de Pero eso que es importante, ¿sabe por qué? Porque un trabajador cualquiera que es contratado por una empresa, lo primero que tiene que hacer como parte del requisito para contratarlo es tener un examen. Ya, sí, estuve en una capacitación y De frente, Leonardo. nos estaban diciendo que como prima muchos intereses, posiblemente ya los exámenes médicos se está viendo para que corran a cargo del trabajador, pero no podemos permitir porque eso ya está normado. Aquí la importancia de las organizaciones Claro, sindicales. yo te decía la importancia de cuando contratan a un trabajador, le hacen un examen médico nacional. ¿De Ya. ahí qué sigue? El Continúa. examen médico, el primer examen es el examen de ingreso que le llaman antes. Durante la relación laboral, la empresa, de acuerdo a la norma, cada 2 años está en la obligación de hacerle un examen médico en función del trabajo que está realizando y al término de la relación laboral. Ok. Pero Evin, para terminar ya, en todas las entidades estatales se hace un examen anual. Claro. En enero, a todos los trabajadores. Claro, pero aquí la ley... Dice 2. Claro, la ley ya ratifica en el caso de los Obligatorio. exámenes obligatorio. Ok, bueno, llegamos a la parte final. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Muy agradecido, señor Razuri, y hasta una nueva oportunidad. El público tiene la palabra. Hasta mañana. Ya, Porque muchas gracias. necesitas estar bien informado. Esto fue El Público Tiene la Palabra.